¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Bienvenido a esta que es la semana número 37. 37. De transmitir desde aquí, desde este estudio en casa, para usted. Por eso siempre le digo, pues bienvenido, porque mi casa es su casa. Bien, el día de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando en este programa? Bueno, pues de lo que ocurrió en Venezuela este fin de semana. Sí, el régimen le llama elecciones. Otros le llaman fraude. Y no sé yo cómo llamarle porque me parece una real payasada. Mire, le pido paciencia conmigo esta noche. No pretendo ser incendiario con lo que voy a decir, pero es la realidad. No pretendo ser incendiario con la analogía, pero es así de grave. Todos nosotros entendemos que si en la casa del vecino se está golpeando a un niño, se le está abusando durante todos los días, de nada sirve que todos nosotros como vecinos denunciemos, rechacemos, repudiemos, en fin, mandemos cartas públicas. De nada sirve si no se toman acciones para proteger a ese niño, si no se toman acciones para salvarle la vida a ese niño. De nada sirve vociferar que estamos en contra, que es ilegal, que es irrito, que es lo que usted quiera. Ese niño hoy es un país y se llama Venezuela. Y hay un régimen golpeador de todo, de las instituciones, de la Constitución, de los seres humanos que habitan ese país. Y todos los vecinos en esta comunidad internacional repudian, rechazan, envían comunicados, pero nadie toma acción. La retórica es repetitiva, es indignante ver pasar los años con comunicados, con informes, con repudios, con rechazos, con desconocimientos y permitir que sigan golpeando a ese ser humano dentro del país. De nada sirve su diplomacia si a nadie le ha quedado claro. Y este discurso repetitivo, aburrido, pesado de un sector de la oposición que insiste en que por fin se le ha caído la máscara al régimen. Ha quedado desenmascarado el régimen. Pero señores, por favor, ¿cuántas máscaras tienen que quitarle al régimen? ¿1000? ¿Es el régimen de las 1000 máscaras? Porque cada vez que el régimen de Maduro hace una de las suyas, es una máscara más que se le ha caído. Y se le cayó otra, y luego se le cayó otra, y luego se le cayó otra, y le siguen quitando, y le siguen quitando. Y siguen las cosas igual y peor todos los días para los venezolanos que se encuentran atrapados dentro del país. Y para los venezolanos que están fuera del país. ¿Vamos a llamar las cosas por su nombre? ¿O no? ¿O seguiremos con la diplomacia? Yo no tengo por qué ser diplomático con crímenes atroces cometidos por un régimen. Y yo no tengo como periodista por qué pasar por alto crímenes de lesa humanidad que han sido documentados por diferentes instituciones, organizaciones no gubernamentales, hasta la misma OEA, la misma ONU. Yo no tengo por qué ser diplomático con la Corte Penal Internacional que no ha actuado en contra del régimen por crímenes de lesa humanidad. Yo no tengo por qué ser diplomático para seguir diciendo
Qué bueno que la comunidad internacional rechaza, repudia, etcétera. No hay acción. Y todos los vecinos que saben que están golpeando al niño son cómplices de un crimen. Nadie es diplomático cuando se mata de hambre, se tortura y se oprime al vecino. No, se toman acciones. Llega la policía y se lleva al criminal. ¿Cuánto más hace falta para entenderlo? ¿Vamos a seguir siendo diplomáticos? Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu AN de Asamblea Nacional VZLA. El hashtag es conclu AN de Asamblea Nacional VZLA. Ese es el hashtag. A mi cuenta en Twitter, sus comentarios con esta etiqueta. @soyfdelrincón. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Conclu AN VZLA. Es este cuento que se repite, se alarga en Venezuela, ante los ojos de todo el mundo, además de una oposición dividida e impotente, aunque no le guste la palabra, esta palabra a la oposición le causa resquemor y su retórica trata de evitar lo que es una realidad. Es una oposición impotente. Todos sabíamos lo que pasaría este 6 de diciembre, todos lo sabíamos. Yo lo anticipé en este programa en la semana. Ahí está el espectáculo de esto que el régimen llama elecciones parlamentarias. Estaba tan claro que Nicolás Maduro llegó a poner su futuro político a merced de esos resultados, ¿se acuerda? Este domingo el régimen de Maduro legitimó su poder de puertas adentro y ahondó en la falta de reconocimiento internacional, mientras la oposición perdió el único órgano que controlaba. Esa es la realidad. Afuera pueden decir lo que se les dé la gana. El Grupo de Lima y quien quiera. Adentro es que están pasando las cosas, adentro es que están golpeando al niño. Sí, porque les guste o no. Con una máscara menos, con estas 1000 que tienen, les han quitado la Asamblea Nacional. A pesar de lo que sea, de una abstención de casi el 70%. Para rechazar esos resultados, la oposición venezolana realiza una consulta no vinculante. O sea, lo rechaza la comunidad internacional. Ahora hacen una consulta. Pero ¿sabe qué? Además, seamos realistas, la consulta no es vinculante. No. El resultado se sumará a esa larga lista de hechos simbólicos que pretendían cambiarlo todo y que solo lograron que todo siguiera igual. Sí, no se ha logrado nada. Se ha logrado, Fernando, el reconocimiento internacional. Ya, por favor. El reconocimiento internacional está claro desde hace mucho tiempo. Dejemos de jugar con esa moneda de cambio. En palabras del escritor venezolano Alberto Barrera, Tisca, esta elección fue un espejismo democrático para aniquilar el último resquicio de democracia que queda en el país. Osmari Hernández desde Caracas nos hace el recuento de lo que pasó este domingo en Venezuela. Vamos contigo, Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches, crónica de una muerte anunciada, diría yo. Bien, aquí, escuchándote con atención. Así es. El resultado de una noche sin sorpresas, como tú bien lo describías, un resultado ya cantado, lo describía Juan Guaidó como simplemente un yo con yo.
asegurando que se trataba de la carrera de quienes apoyan al cuestionado presidente Nicolás Maduro con una oposición a su medida. Estas fracciones de partidos que se sumaron a esta contienda política y que, por cierto, vale decir, Fernando, que justamente el que nombraron presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, en una confusa votación que no fue reconocida, no resultó electo como diputado en esta contienda del domingo. Los resultados ofrecidos en el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral, con un 98.63% del escrutinio que se dieron a conocer el día de hoy, pues reflejan lo que vimos en recorridos por centros electorales que van desde el oeste de Caracas, el 23 de enero, Katia, también estuvimos en el este, en Petare, en el centro, distintos sectores, y eran centros de votación vacíos. Pero sí vimos filas, Fernando, vimos filas en estaciones de gasolina, en lugares donde venden gas y en sitios de expendio de alimentos. La distribución quedó con 68.43% a favor de la alianza de partidos pro de los partidos minoritarios opositores que se sumaron. Si lo comparamos con 2015, el chavismo tuvo menos en esa votación de 2015, que se ubicó con 71% de participación, en la cual se impuso la oposición con 2/3 de la Asamblea Nacional, una oposición que participó unida. También es importante destacar que Nicolás Maduro y los diputados, los candidatos que se postularon a esta elección, consideran que esto fue un gran triunfo. Sin embargo, pues Maduro había dicho o había convocado a los medios para la Plaza Bolívar del centro de Caracas, donde celebraba Chávez sus victorias electorales, y también luego al comando de campaña. Sin embargo, pues esto no fue así. Él se pronunció, reaccionó a los resultados desde Miraflores, desde su despacho, y no rodeado de quienes lo acompañaron en este acto que se registró el pasado domingo. También decir que justamente Juan Guaidó está impulsando otro conteo de electores, pero en el sentido de una consulta popular que pretende medir, por una parte, el rechazo o no a esta elección del domingo, de igual manera la petición de si quieren que continúe o no Nicolás Maduro en el poder, y si quieren o no apoyo internacional para pues salir de la crisis que está viviendo actualmente Venezuela, Fernando. Bueno, Osmari, no tengo mucho que decirte, me parece que es la misma historia de siempre, tristemente, pero bueno, vamos a hablar con la oposición a ver cómo es que ven las cosas ahora, si hay algún cambio, ¿no? Porque el avance del régimen en el control de los poderes dentro del país continúa, a pesar de lo que sea que se diga afuera. Vamos a ver qué tienen que decirnos. Osmari, muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor. Un abrazo, Fernando, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches para ti, Osmari Hernández, me acompañó en vivo desde Caracas. Sus comentarios, por favor, como siempre, la invitación en redes sociales, le ofrezco facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Ahí la etiqueta es ConcluAN Venezuela, de Asamblea Nacional Venezuela. Así que con ese hashtag, sus comentarios. A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Voy a hacer una pausa. Al regresar, esta es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué fue de la política de Estados Unidos para Venezuela? ¿Qué fue lo que logró el catire Trump, como le dicen por allá algunos en Venezuela, ¿no? ¿Qué fue lo que logró el catire? Muchas promesas, pero Trump se va el 20 de enero, ¿eh? Y adivinen qué, aunque no les guste a los venezolanos. Trump se va el 20 de enero y Maduro se queda, ¿sí? Se queda. ¿Qué Guerrero nos habla de eso en su reporte que al regresar? Mire, se lo voy a decir así, ¿no? En Venezuela hubo elecciones, fraudulentas o no, legales, ilegales, como quiera que sea. El régimen armó sus elecciones. Estas elecciones son la excusa perfecta del régimen de Maduro para recuperar lo que desde hace 5 años ha querido y no tenía: la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el único órgano en poder de la oposición.
el único. Esto es un golpe sólido en contra de la oposición y de los venezolanos. Pero es también un mensaje claro para el gobierno de Estados Unidos. La estrategia que tenía para sacar a Maduro, simple y llanamente falló. Falló. Tanto así que Trump se va en enero, Maduro se queda y se queda con la Asamblea Nacional. Kay Guerrero desde Atlanta nos tiene más detalles en su reporte acá. ¿Cómo estás, Kay? Buenas noches. Háblanos de tu país, por favor, pero desde la perspectiva de Estados Unidos. No me hagas hablar de mi país, mejor te hablo de este país que también tiene las cosas un poquito complicadas, porque mira, Okay. Fíjate que, mira, tú lo decías al principio, Fernando, el régimen de Nicolás Maduro organizó elecciones parlamentarias en Venezuela y todos sabemos la intención. La intención era despojar a la oposición de ese poder legítimamente constituido e internacionalmente reconocido. La oposición, como tú sabes, rechazó participar en esas elecciones porque consideran que serían fraudulentas, pero fraudulentas o no, aquí estamos. Y por lo menos hay alguien que salió derrotado, o por lo menos podemos decir que hay un fracaso. Y ese es el fracaso de la estrategia de Estados Unidos en Venezuela, una estrategia que por el momento, Fernando, ha fallado. Donald Trump se va de la Casa Blanca en pocas semanas y dudo mucho que en el tiempo que queda se pueda hacer algo para cambiar la situación en Venezuela. Este es el resumen. Con las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en Venezuela el domingo, la oposición venezolana podría perder el último bastión político que le quedaba, la Asamblea Nacional. Si bien se habla de elecciones fraudulentas, no reconocidas y con baja participación, esto poco le interesa al gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos una nueva Asamblea Nacional, elegida por el voto del pueblo. La excusa política vestida de elecciones podría ser suficiente para que el régimen haga lo que por años ha intentado hacer, sacar a la oposición del hemiciclo. Esto es, sin duda, un golpe para los venezolanos, pero también una muestra del fracaso de la política de Donald Trump en Venezuela. Tras su llegada al poder en enero de 2017, Trump le prometió a los venezolanos que sacaría a Maduro de Miraflores. Y en más de una ocasión dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. All options are on the table, and it's a shame what's happening in Venezuela, the death and the destruction and the hunger. Lo que olvidó decir es que las opciones eran pocas. La estrategia se ha enfocado en sanciones y acusaciones judiciales contra los partidarios de Maduro. Pero si algo ha demostrado el régimen cubano es que se puede vivir con todo eso encima. El ciudadano general de Bisón, Santiago Alejandro Infanti Triago. Y la estocada mayor, una posible incursión militar en Venezuela, parece haber sido descartada. De hecho, desde septiembre de 2019, cuando John Bolton renunció a su puesto como asesor nacional de seguridad, poco se habla de Venezuela en la Casa Blanca. Bolton era el encargado de la estrategia, una estrategia fallida. Así lo confiesa Bolton en su libro The Room Where It Happened, donde asegura que la maniobra fracasó debido a la falta de liderazgo de Estados Unidos y a la indecisión de Donald Trump, quien solo quería estar ligado con el tema de Venezuela cuando las cosas iban bien. En una parte del libro, Bolton cita a Trump diciendo que Guaidó no tiene lo que se necesita, mientras elogiaba el respaldo militar de Maduro. Aléjate un poco, no te involucres demasiado, habrían sido las palabras del mandatario. La Casa Blanca lo niega todo. Independientemente de los detalles, el resultado es el mismo. Donald Trump se va de la Casa Blanca en unas pocas semanas y en Venezuela todo sigue igual, quizás peor. El desastre político ahora cae en manos del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien, aunque ha condenado al gobierno de Maduro como un régimen dictatorial, aún no ha presentado un plan para combatirlo.
Con este panorama, el futuro de Venezuela nuevamente parece estar en manos de nadie. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Fernando, esa es la información. La oposición venezolana afirma que la baja participación en estas elecciones parlamentarias serían la supuesta prueba de que Maduro ya no tiene el respaldo del pueblo, pero todavía sí falta plantear al menos dos interrogantes. Primero, ¿qué pasó con esa ayuda a Estados Unidos? ¿Qué pasó con esa estrategia planteada por la Casa Blanca? Y segundo, ¿qué piensan hacer ahora ante la pérdida del poder institucional de la Asamblea venezolana, Fernando? Bueno, vamos a ser muy claros, ¿no? Hablando de esta administración, que es la que todavía está en turno, que es la de Trump, no creo que vayan a hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos cualquier cantidad de cosas que le interesan mucho más, como seguir empujando un presunto fraude que nunca ocurrió, en donde el propio Barr le ha dicho que no había tales elementos, en fin, ¿qué? O sea, queda claro, en esta administración nada. ¿Qué es lo que hará Biden? Bueno, pues ya veremos, pero por ahora... Habrá que esperar. Por ahora habrá que esperar, como se ha venido esperando tantos años, ¿no? Pregúntale a Cuba cuánto llevan esperando. En fin. Hey, te mando un abrazo. Te veo dentro de una semana, porque a partir de mañana tengo libre el resto de la semana, ¿ok? Así es, Fernando. Descansa, merecido descanso, así que te veo pronto. Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. No, los que se portan bien no hacen historia. Yo sé, yo te conozco, por eso lo digo. Un abrazo, Mike. Un abrazo, Fer. Buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN, esa es su cuenta en Twitter. Sígala. Bueno, una pausa. Regreso con más sobre este tema, ¿no? ¿Y ahora qué? No sé, ¿ahora qué? Bueno, me acompaña Roberto Marrero, como me comprometí con él y él se comprometió conmigo la semana pasada, el exsecretario de la Asamblea Nacional y ex jefe de despacho de Juan Guaidó. Desde aquí, desde Miami, me acompaña al regresar. Hoy en día no hay muchos Shakespeares, pero se siguen diciendo frases que se vuelven muy populares. Las del 2020 quedaron recogidas en una lista de la biblioteca de la Universidad de Derecho de Yale. Encabezan el ranking las últimas palabras de George Floyd antes de morir a manos de la policía. No puedo respirar. Y ponte una máscara, del doctor Anthony Fauci. Y, cómo no, entre las tres primeras no podía faltar una memorablemente criticada. Un día es como un milagro, desaparecerá. Ajá. Esa que dijo el presidente Trump el 27 de febrero para referirse al coronavirus. Le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche, Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional y ex jefe del despacho de Juan Guaidó. Roberto, como quedamos, gracias por tu compromiso y bueno, pues aquí estamos, bienvenido. Bueno, Fernando, gracias, Dios te bendiga, buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿y ahora qué? Bueno, buena pregunta, ¿no? Bueno, fíjate, pasó lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Te reitero el agradecimiento por la invitación. Fíjate, lo que ocurrió, el fraude fue un fraude inédito, un fraude que fue desconocido y fue dictado por el mundo antes, durante y después. Esta es la primera vez que pasa en una elección en cualquier país. Ya el fraude se sabía. Lo que sí me asombró, te digo, es que hayan tenido una no tan baja participación, sino tan baja participación que hayan admitido tener un 30%, cuando ellos dominan todo, pudieron haber dicho que es más. Imagínate lo baja que fue la participación, que ni siquiera el propio CNE de ellos escogido a dedo, con sus propios candidatos escogido a dedo, con todo escogido a dedo, y no pudieron decir que fue más. Eso es bien revelador. Otra cosa rara que vi es que Maduro cambió de centro el mismo de una manera intempestiva. De repente apareció votando en Fuerte Tiuna. No sé las razones que argumentó para hacerlo, más allá de la legalidad o no de ese cambio de centro. ¿Por qué haría eso de cambiar de centro el mismo día? ¿Será que no quería votar en otro sitio? ¿Tendría algún tipo de temor? No sé. De verdad que es una elección un fraude bien interesante. Es una elección que hicieron, es una elección interna que hicieron ellos contra ellos mismos y la perdieron. Y hoy fue contundente el respaldo que ha recibido el gobierno interino de Guaidó y el desconocimiento y el reconocimiento a la Asamblea Nacional Legítima ha sido abrumador. De verdad que todo el día han habido cantidad de declaraciones y apoyos muy importantes. Y eso ratifica lo que estábamos hablando la semana pasada,
que se dice, bueno, y es que nunca se hace nada. No, es que se está haciendo. Esto es un camino político que se diseñó y estamos trabajando en él. Ahora venimos a la consulta y reitero para pedir el apoyo de todos los venezolanos en el exterior y en Venezuela a la consulta por los medios digitales desde hoy hasta el viernes y que lo hagan físicamente. Por ejemplo, si usted votó o se participó en la consulta y apoya a la Asamblea Nacional y decide apoyar el cese de usurpación y ratificar su compromiso con la lucha en Venezuela y responder que sí a las 3 preguntas, aunque lo hayas hecho en medios digitales, tienes la oportunidad de demostrar que somos una contundente mayoría y contrastar el vacío de los centros de votación del pasado domingo y ver una abrumadora mayoría en la calle junta diciéndole al mundo que queremos un cambio político y que estamos dispuestos a ir a una elección de verdad con observación internacional, que queremos un cambio y que queremos que Maduro se vaya. Lo más sensato es que Maduro renunciara. La verdad que ayer le dio la espalda a sus propias bases del PSUV, le dieron la espalda ayer a Maduro y a su régimen. Roberto, tú sabes que yo no me caracterizo por ser suavecito, ¿no? No. Y no lo voy a hacer tampoco en esta ocasión, mucho menos en esta ocasión. A ver, Roberto. Pero no eres más duro que estar en el estudio de preso 1 año y medio, tranquilo. Mira, vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a que están haciendo una consulta y que la gente va a salir a demostrar que tiene el mayor apoyo la Asamblea Nacional con Guaidó, etcétera. Ya lo han hecho antes, ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron, van a repetir la misma fórmula, se va a volver a demostrar lo mismo. La gente en la calle, ya lo han hecho, la gente está en la calle, ahí está. Pero no se logra nada contundente, no se logra nada contundente. El régimen sigue haciendo lo que se le da la gana. Hoy, pues les está robando la Asamblea Nacional. Porque independientemente de que todo el vecindario, con la analogía que hacía al principio del programa, todo el vecindario diga, están golpeando al niño de esa casa, pero pues nadie va a detener al tipo que lo está golpeando, no sirve de nada, Roberto. A lo que voy es esto. Toda esta ruta que se ha trazado hasta el día de hoy no ha tenido un efecto. Todo lo que sonó y se habló y el escándalo que se hizo en la administración Trump en contra de Maduro y el combo, tampoco ha servido nada. Roberto, están peor que hace un año con esto que acaba de ocurrir. Porque aunque haya un reconocimiento y desconocimiento, reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea, desconocimiento a la elección, aunque haya otra vez una consulta y tengan todo el apoyo, aunque vaya otra vez la gente a la calle, la realidad es que allá adentro en Venezuela, van a imponer una Asamblea Nacional que va a funcionar hacia el interior, como todo lo que ha pasado, ¿no? Los organismos que han querido descentralizar y que han funcionado desde Colombia y etc., no tienen ninguna acción real porque no tienen el control. Lo único, bueno, pues puede ser algo de la plata que se ha venido manejando, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, legales, no han podido hacer absolutamente nada, Roberto. Entonces, ¿de qué sirve esta estrategia y esta ruta si el resultado sigue siendo el mismo? Es como un experimento científico donde se siguen aplicando las mismas variantes y el resultado sigue siendo el mismo. Están aplicando las mismas variantes, el resultado va a ser el mismo, Roberto. Bueno, yo no coincido contigo en eso, porque el hecho de que una estrategia no haya dado un resultado no quiere decir que esté mala. Hay que revisarla posiblemente. Las estrategias se pueden revisar en cualquier momento, pero el hecho de que haya no ocurrido simplemente dice el cambio político no se logró, pero no por eso todos los procesos de liberaciones duran muchos años. Bueno, el proceso de Sudáfrica, Mandela estuvo preso 27 años. 27 años. Y fueron situaciones geopolíticas y circunstancias muy particulares las que precipitaron el cambio en Sudáfrica, como lo precipitaron en Chile y en otros países. Ninguna transición es igual a otra, como ninguna dictadura es igual a otra. Y la de Venezuela es más que una dictadura, es un régimen, es una corporación del mal. Y ahorita hablaste de la administración Trump y me das pie para hablar de algo. El problema de Venezuela va a solucionarse y se va a resolver porque es un problema más grande que Venezuela. El problema de Maduro no es tan malo como sus aliados. Los aliados de Maduro son una amenaza para el mundo, no solamente para Venezuela, es para el mundo, es para el sistema de vida americano, es para el sistema de vida en Europa, es para todo el continente, porque son aliados que son narcotráfico, que son países donde dictaduras que lo único que desean es desestabilizar Occidente
Y te recuerdo, cada vez que hablamos de Cuba, yo nunca voy a dejar de decir una realidad. Cuba no tiene sanciones en Europa. De hecho, todas las corporaciones españolas son las que tienen los hoteles en Cuba. Y tú puedes hacer negocios en Cuba simplemente, bueno, y ahorita hay mucha más apertura económica en Cuba que en Venezuela. Pero en Venezuela no, Venezuela está cerrado, el régimen de Maduro está acorralado por Europa y por Estados Unidos. Hoy hubo un paso importante en Europa cuando estaban asumiendo las sanciones de la ley Magnitsky. O sea, hay un avance importante, aunque no lo vean. Quien está peor hoy es el régimen, que se quedó sin una base. Cualquier cambio, cualquier movimiento, cualquier cosa que hagamos, organizados y unidos, es mucho mejor que desunidos y desalentados. Nosotros no podemos, porque algo no se haya dado, dejarlo de intentar. O sea, no podemos decir, oye, es que no se logra nada, pobrecito, no vamos a hacer más nada. En Venezuela tenemos, el problema es de los venezolanos. No, pero, oye, y nosotros como venezolanos no podemos renunciar al derecho de seguir haciendo y ejerciendo nuestros derechos. Oye, Roberto, pues a ver, yo no estoy diciendo que no se haga nada. No sé, yo no estoy diciendo eso, sería muy estúpido si pienso que, ya no hagan nada. Por supuesto que no. Hagan algo no pretendo eso. Lo que estoy diciendo. Y te quiero decir algo, porque me dices, el que está peor hoy es el régimen. Roberto, con todo respeto, te lo voy a decir abiertamente. No, el que está peor hoy es el venezolano y la venezolana que está dentro de Venezuela. Ellos son los que están peor. Déjame hacer una pausa. No, sin duda, Fernando, déjame sin duda. Pero tú me estás preguntando que si el régimen, a la oposición. Y por eso te digo que el que está peor que la oposición es el régimen. No tenemos ahorita un movimiento mejor y una consulta que ha subido en la población popular, en el apoyo popular. Pero no podemos seguir viendo. Yo creo que aquí hay una omisión gravísima de muchas personas. No podemos seguir viendo el tema de Venezuela desde una perspectiva política. No podemos seguirlo viendo así, que si está peor el régimen, que si la oposición. No, es que la gente se está muriendo, es que no tiene que comer, es que no hay medicamentos, es que tratan de salir del país y algunos pierden la vida en el camino. Por eso. Entonces, si seguimos viendo, fíjate la cantidad de porquerías que se hicieron, ¿no? ¿Cuánta gente de la oposición, falsos opositores, le jugaron a Maduro? Lo que pasa es que no hay honestidad y transparencia en la clase política. No la hay. No la hay, por eso en cualquier momento les dan la vuelta. No sé si con plata, si con amenazas o con qué, pero ahí está. Acción Democrática. No, yo veía el berrinche que estaban haciendo. A ver, espérame, Roberto, hay algo que dijo María Corina Machado. Hay algo que dijo María Corina Machado. Compañeros y hermanos de lucha se hayan vendido. Pero también me llena de energía y de mucho... Que hay muchísimos que no lo hicieron. Mucha gente que la quitaron. Pero ahí te das cuenta. ¿Sabes qué dice la gente? Dice, no, estos políticos que dicen estar comprometidos, no les creo nada. No les creo nada, porque tú acabas de decir, hermanos y compañeros de lucha. No eran hermanos y compañeros de lucha, eran una bola de hipócritas vendidos que ahora participaron. Entonces, la gente dice, se me iba a salir una palabra, me van a correr. La gente dice... No fueron la mayoría, pero Fernando, no fueron la mayoría. Pero es que no hace falta la mayoría. Es que hace falta 3. Es que hacen falta 3, hacen falta 2. Roberto, déjame hacer una pausa, porque me va a matar mi productor. No, pero que haya un traidor no califica a todos de traidores. Yo lamento mucho esas decepciones, pero pongamos el acento en lo positivo. Hay muchos. Bueno, primero está el pueblo. Está muy animado. Yo no estoy diciendo que sea toda la oposición. Yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que no. Pero tú lo sabes perfectamente. Mientras no haya un bloque sólido, sin grietas, los van a seguir haciendo espolvorones, ¿eh? Los van a seguir haciendo. Déjame hacer pausa, Roberto, porque me va a matar mi productor. Vengo y seguimos. Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional y ex jefe del despacho de Juan Guaidó, me acompaña desde Miami, en un compromiso que hizo la semana pasada conmigo y que le agradezco mucho, por supuesto, que esté aquí. Ya va. De vuelta con mi estimado Roberto Marrero. Roberto, te voy a leer un comunicado, una parte de un comunicado de 20 Venezuela, María Corina Machado. Dice, los venezolanos repudiamos farsas del régimen de cualquier otro actor. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que todo el mundo lo rechaza, ¿ok? Dice después, estamos listos para usar la fuerza en una verdadera ruta a la libertad. ¿Qué opinas? No, yo no tengo todos los compañeros de la oposición que están luchando genuinamente como María Corina para salir de Maduro, tenemos que unirnos. Yo estoy de acuerdo con eso. Y no tengo ninguna... Pero la parte de usar la fuerza,
Roberto. Es que Roberto, a ver, tiene precio la cabeza de Maduro, de los que están alrededor, como tal cual criminales, ¿no? Les pusieron un precio. Entonces, por eso, pero entonces tú me vas a decir que con consultas. Pero eso, Roberto, pero con consultas, con marchas, o sea, con eso no se detiene criminales, Roberto. Se detiene con la fuerza y la fuerza no viene. Pero yo soy un hombre de la política y no voy a renunciar a ella. Lo que te puedo decir es que en Caracas está Zapatero pidiendo a gritos diálogo y que le bajen las sanciones de Europa. Yo creo que tenemos que seguir presionando. Yo no tengo las herramientas de la fuerza que pide el comunicado. O sea, yo no las manejo. Yo no tengo ese poder. Yo lo que soy es un hombre de la política y me he enfrentado al régimen con mis elementos y hasta mi propia libertad la puse en riesgo y asumí mi costo. Y seguiré siendo un hombre de la política. Yo creo en la transición. Yo creo en la transición como creyó Mandela. Mandela para mí es un norte. Ninguno en Venezuela tiene el nivel y la talla de Mandela. Y lamentablemente en el régimen de Maduro tampoco pareciera que hay nadie que tenga el nivel de de Klerk, porque no hay Mandela sin de Klerk. O sea, el premio Nobel de la Paz se lo dan a Mandela y también a de Klerk. Y ahí no hubo una invasión extranjera, ahí no hubo una guerra, ahí no hubo No, ahí simplemente hubo que llegó un momento que fue insostenible el país y gente de lo que aquí sería el chavismo se da cuenta y tiene que reflexionar. Yo creo que ellos deben haber un punto de inflexión. Yo sigo apostando a la política. Yo no creo que todos son iguales. Yo no creo que el 100% de los que están en el régimen son iguales. Como tú te das cuenta que el 100% de la oposición, de hecho tenemos unos falsos opositores. Tenemos gente que lo que hace es criticar. Tenemos gente que dice una cosa y hace otra. Tenemos gente que no terminó hasta una reunión con nosotros y va y le cuenta todo el régimen. Tenemos de todo. Pero las luchas se están dando es así. La lucha se da como se dio en Chile. Todo el mundo habla mucho de la oposición chilena, que enorme logro. La oposición chilena se reunió cuando tuvo todo listo, cuando vio una fecha cierta por una elección. Y por cierto, fue en Caracas, Venezuela, donde se dio la reunión para encaminar a eso. O sea, es un momento en que hemos pedido ayuda y hemos sido muy honestos con eso. Necesitamos el apoyo internacional, incluso a veces hasta para ponernos de acuerdo. Y eso te lo entiendo. Para mí es frustrante. Pasaron 5 años de la elección de la Asamblea Nacional y seguimos en esta lucha. Pero Fernando, yo voy a seguir en la política y yo voy a seguir buscando una solución política porque es lo que yo hago y porque es lo que he visto que ha funcionado. Porque cuando hablan de los casos de salidas de transición, todos han sido sin una intervención extranjera, los que yo conozco. Yo no me niego a ninguna solución, ojalá llegara una varita mágica. Pero lo cierto es que hay un quiebre en el chavismo con el madurismo y lo vimos el domingo. La gente del PSUV no salió a votar. Esa gente que votó por Chávez hace nada no salió. Pero bueno, ¿tú crees que les importa? O sea, por eso, pero a ver, en base a la realidad política es lo que pero velo reflejado en Cuba, Roberto. O sea, la elección en Cuba. La geopolítica de Cuba es otra, ¿verdad? O sea, por eso, ¿me entiendes? O sea, de verdad. Es que Cuba, mira, una solución política. ¿Cuál política? Es que no hay. Es que, Roberto. Es que no hay política ya, es que es la parte que no acaban de entender, es que ya en Cuba se acabó la política, es solamente un grupo. En Venezuela se les acabó la política con esto que acaba de pasar. ¿Y por qué está el señor Zapatero en Venezuela con el expresidente Correa pidiendo que le bajen las sanciones de Europa? Y pidiendo diálogo. Porque seguramente le pasan un sueldo. Pues, seguramente le pasan un sueldo, ¿no? Pero la noticia buena... Pero ¿sabes la noticia buena? Que ya nosotros hicimos una caída de mesa limpia y un conteo. Y sabemos quiénes son los opositores de verdad y quiénes no lo son. Y quiénes se venden y quiénes no se venden. Bueno, por ahora. Pero ya no, pero créeme que los precios que pagaron y los precios que está pagando la oposición de Venezuela hoy, Juan Guaidó y los diputados que están en Venezuela y el pueblo que está sufriendo son enormes. Pero yo sí le doy un crédito a ese coraje y a esa lucha que están dando él, María Corina, los que están en Venezuela. Y yo los conozco a todos, porque con todo tengo 20 años en esto, Fernando. Pasa que lamentablemente me metieron preso y me hice quizás más visible. Pero yo trabajé en el Comando María Corina en el 2010, ya me conozco muy bien y yo creo que es valiosa. ¿Hace falta? No, creo que es valiosa y hace falta. Roberto, y algo que no se le puede decir es que tiene Guáramo. Tiene Guáramo como también lo tiene Guaidó. Bueno, esos liderazgos son los que están llamados a lograr sacar esto adelante. Pero sin duda, el líder ahorita, el que está llevando la batuta, es el presidente Guaidó. Si está en la consulta, yo creo que lo lógico es que todos los liderazgos lo apoyemos. ¿Que la consulta no es una solución? Bueno, pero tampoco es un problema. Ayuda, está abonando. Todo lo que abone hay que usarlo. Creo que esta semana tenemos que dedicarnos a la consulta. Y están ocurriendo cosas. Por ejemplo, hoy Oslo salió otra vez a hablar de una solución negociada. ¿Negociar qué?
Negociar que si Otra sabemos que vez Maduro otro. cada vez que nos sienta en la mesa es para decirnos mentiras y para no cumplirnos. No lo cumplió ni de los Pero, alacranes, Roberto, que los usó. Pero ves, están Y dando les dio vueltas en 20 penas. círculos otra vez. Están dando vueltas en círculos otra vez Oslo. Ya sabemos lo que pasó en Oslo. Entonces van a ir o sea, bueno. Oye, me tengo que ir, Roberto. Pero Me nosotros tengo que sabemos ir. ya lo que pasó Tú y yo y no podemos nos vamos a estar prestar 2 para horas. eso, Fernando. Podemos estar 2 horas al aire tú y yo. Bueno, más, yo creo que tú y yo podemos hablar 10 horas. Lo vamos a hacer en algún momento. A través del programa Y en y en persona algún algún momento día, ¿no? cuando acabe esta locura, en persona, claro. Cuando acabe esta porquería de año y de pandemia, a ver si podemos tomarnos un café. Bueno, van a ser muchos. Te mando un abrazo, Roberto. No, pero Gracias. créeme, Fernando, no todo está tan mal. Ojalá tengamos un escenario que podamos hablar con menos. Y te entiendo tu crispación y también yo siento esa misma frustración, porque sé que estás muy identificado con el tema de Venezuela y ves que pasan cosas y llega un momento que uno se siente como que está dando mucho esfuerzo y ningún resultado. Pero sin embargo, vale la pena la lucha y yo creo que lo vamos a lograr, de verdad. Y te agradezco la invitación y ojalá nos tomemos el café y hablemos después de la consulta, aunque sea en privado, para que veas que vas a pensar un poquito mejor. Vas a tener un poquito más de buena percepción, de esperanza. Vale, a ver si me convences. Te mando un abrazo, Roberto. Amén. Gracias, muy amable. Dios te bendiga. Era Roberto Marrero, ex secretario de la Asamblea Nacional y ex jefe de despacho de Juan Guaidó. Ya regreso. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón, ahí los veo. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo hasta el próximo lunes, tengo libre el resto de la semana. Cuídese mucho. Gracias. Soy